Jesús Tejeda, residente de primer año de Medicina de Familia del Centro de Salud de la Algaba, y os voy a presentar una sesión sobre el código ictus que espero que os sea útil y que os guste. En primer lugar, vamos a definir el concepto de accidente cerebrovascular. Es un déficit neurológico encefálico repentino, focal y debido a una enfermedad vascular. Es la enfermedad neurológica más frecuente, con una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes año, siendo la primera causa de invalidez y la tercera de fallecimiento. ¿Por qué decimos que es una patología tiempo dependiente el ictus o accidente cerebrovascular? Porque, sobre todo el isquémico, requiere de un diagnóstico rápido dada la estrecha ventana terapéutica para realizar tratamientos recanalizadores en fase aguda. Es por ello que debe ser identificado incluso antes de llegar al hospital, siendo necesario un adecuado conocimiento tanto por los profesionales de atención primaria como por los centros coordinadores. Según su naturaleza patológica, diferenciaremos dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Por un lado tenemos los isquémicos, que representan entre el 80-85% del total, y por otra parte están los hemorrágicos. Los isquémicos a su vez se diferencian en dos grupos. Tenemos el accidente isquémico transitorio, que se suele resolver en menos de 24 horas, aunque en la práctica clínica suele durar menos de una hora, y por otra parte el infarto cerebral establecido, que teóricamente persiste más de 24 horas, aunque de nuevo en la práctica es aquel que suele durar más de una hora. Luego hay diferentes tipos de síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar o que se pueden asociar más a un determinado tipo de accidente cerebrovascular u otro. Así, por ejemplo, los isquémicos se asocian más con presentarse por la noche, o al levantarse por la mañana o en la primera micción, en haber tenido antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, de cardiopatías isquémicas, de claudicación intermitente, de fibrilación auricular o valvulopatías, mientras que en el caso de los hemorrágicos se presentan generalmente acompañados de cefaleas bruscas, deterioros del estado de conciencia, vómitos, rigidez de nuca, maniobras de Valsalva, etc. Existen múltiples cuadros que podemos incluir dentro del diagnóstico diferencial de un ictus o accidente cerebrovascular. Así, por ejemplo, encontramos las crisis comiciales, tanto en pacientes con un periodo postcrítico o un historial de convulsiones, la parálisis de Bell, que es una parálisis facial que afecta a la musculatura superior y que se caracteriza sobre todo por el signo de Bell, en el cual al pedir al paciente que cierre los ojos, no solo no puede cerrarlos, sino que se eleva el globo ocular dejando ver únicamente la esclerótica. Encontramos estados confusionales debidos a tóxicos, alteraciones metabólicas, psiquiátricas, postraumáticas, el síncope, que se caracteriza por ser un cuadro súbito con cortejo vegetativo y que no suele presentar focalidad neurológica, las auras migrañosas, encefalopatías como por ejemplo encontramos la de Guernique, con la tríada clásica de oftalmoparesia, ataxia y confusión, y también lesiones ocupantes de espacios cerebrales, que se suelen caracterizar por cefaleas, síndromes febriles, etc. A continuación definiremos cuáles son los criterios para la activación del código ictus. En primer lugar tendremos en cuenta el grado de autonomía o autosuficiencia del paciente, medido con escalas como la escala de Rankin, en la cual obtener una puntuación de 2 puntos o menos indica que es un paciente autosuficiente y que por tanto nos va a permitir la activación del código. La edad antiguamente era un criterio que se utilizaba para la activación del código ictus y se utilizaba normalmente la franja de edad de los 80 años o el límite de edad de los 80 años. Ya no es un criterio que excluya la activación del código ictus, pero es verdad que a partir de los 80 años existe un mayor riesgo de hemorragia después de utilizar determinadas terapias de reperfusión o recanalización, como por ejemplo la fibrinólisis. Relacionado con el grado de autosuficiencia del paciente, hay que tener en cuenta la situación previa del paciente, sobre todo definido por otros cuadros que haya podido tener y que hayan repercutido en lo que sería la autosuficiencia del paciente, como por ejemplo pueden ser la presencia de demencias, de ictus previos con algún tipo de secuela permanente, enfermedades hepáticas que hayan tenido algún tipo de déficit neurológico o que el paciente presente algún tipo de enfermedad terminal. En tercer lugar tendremos en cuenta el tiempo de evolución. Activaremos el código ictus en todo cuadro desde el inicio de los síntomas que tenga una duración inferior a las 6 horas. Indicamos ahí las 4 horas y media porque es la franja que nos permitirá la utilización de la fibrinólisis, aunque hasta las 6 horas se pueden utilizar otras terapias de recanalización. En el caso del ictus del despertar, en el que es muy difícil determinar cuál ha sido el momento del comienzo de los síntomas, aún así activaremos también el código ictus, porque dejaremos que sean los neurólogos los que decidan en función de la situación clínica del paciente y en función de las pruebas de imagen
la terapia que se va a realizar. En todo caso, siempre se recomienda informar al centro coordinador de todo ictus o de todo accidente cerebrovascular que tenga una duración inferior a las 24 horas desde el inicio de los síntomas. Por último, tendremos en cuenta el déficit neurológico establecido, para lo cual vamos a utilizar diferentes tipos de escalas para poder valorarlo, como por ejemplo la de Cincinnati o la escala de Nice. Por último, hay que recalcar que la situación de coma no invalida la activación del código ictus. Aquí vemos la escala modificada de Rankin, que hemos dicho que era la escala que nos permitía determinar el grado de autosuficiencia del paciente previamente al cuadro. Como vemos, tiene una puntuación que va de 0 a 6, siendo 0 sin secuelas o totalmente asintomático y 6 el paciente ya fallecido. Y hemos dicho que con una puntuación de 2 o menos es el que nos permite la activación del cuadro o del código ictus. Básicamente una puntuación de 2 y menos lo que nos quiere decir es que el paciente es capaz de andar, de alimentarse y de lavarse solo, es decir, de desarrollar lo que son actividades básicas de la vida diaria por sí solo. Aquí vemos la escala de Cincinnati, que es una de las escalas que nos permite definir el déficit neurológico del paciente. La escala de Cincinnati la podemos recordar por el acrónimo FAST. F de face, porque valoramos la asimetría facial. A de arm, brazo, porque valoraremos lo que sería la debilidad de la elevación del brazo. Y S de speech, las alteraciones en el lenguaje. Time hace referencia a tiempo, pero no es uno de los 3 ítems que vamos a valorar a la hora de realizar la escala. En la cara lo que hacemos es pedirle al paciente que sonría. Y el signo será positivo cuando se muestre una asimetría porque el paciente solo sea capaz de elevar uno de los labios o una de las comisuras de los labios. En el caso de los brazos, pediremos al paciente que cierre los ojos y que eleve los dos brazos. Y será positivo el signo en el caso de que el paciente no pueda elevar el brazo parético o bien ese brazo se vaya poco a poco cayendo. Y por último, speech hace referencia a las alteraciones del lenguaje y será positivo en el caso de que el paciente pues arrastre las palabras o use palabras incoherentes o inapropiadas. Esta escala es una escala muy útil porque con solo 3 ítems podemos definir la probabilidad con la que nos encontraremos frente a un accidente cerebrovascular. Así, con un solo ítem hay un 72% de probabilidad de que nos encontremos ante un ictus y con los 3 hasta un 85%. Ponemos ahí la señal del teléfono porque en muchas ocasiones en las que se hace un primer triaje telefónico al paciente, con pedirle a un familiar que identifique alguno de estos signos, nos puede ayudar a determinar si nos encontramos ante un cuadro cerebrovascular o un ictus o no. La siguiente escala que usamos para la valoración del déficit neurológico es la escala de Nice. Es una escala mucho más compleja que valora muchos más ítems. Entre ellos, pues el nivel de conciencia valorado en función de el nivel de conciencia basal. Podemos realizar preguntas, pedir órdenes al paciente. Podemos valorar otra serie de elementos como por ejemplo la paresia facial, campos visuales, mirada conjugada, etc. Es una escala mucho más compleja que en ocasiones no se puede realizar en una primera valoración, pero que se puede realizar a la llegada del paciente a urgencias. Tiene una puntuación que va de 0 a 42, siendo leve la puntuación por debajo de 4, moderada por debajo de 16, grave por debajo de 25 y muy grave por encima de 25. De 4 a 25 es la franja que se utiliza como criterio para la utilización de la fibrinolisis. Y por encima de 25 se considera un riesgo hemorrágico muy alto y por lo tanto la fibrinolisis se encuentra contraindicada.